Hola, buenos días. Buenos días otra Bueno, vez. Hoy vamos a hablar bueno, de algo también que tiene mucho que ver con el periodo histórico de la Restauración. No sé si nos va a dar tiempo a ver todo lo que pretendo ver, o lo dejaremos solo en una parte y el próximo día veremos la otra. Hoy quería ver cómo nacen, cómo surgen los nacionalismos, esto que se llaman nacionalismos históricos en nuestra Constitución, cómo nacen, cómo aparecen y bueno, qué función tienen en este momento histórico de la Restauración, por qué nacen en este momento, por qué surgen durante el siglo XIX. Y también vamos a ver, a raíz del liberalismo, del romanticismo, cómo va a aparecer también el movimiento obrero. El movimiento obrero no existía tampoco con anterioridad, ni los nacionalismos. El concepto de nacionalismo aparece en la historia a partir del siglo XIX. Es un concepto que previamente no existía, porque de hecho no existían naciones. Hasta que no aparecen las primeras constituciones, no existe el concepto de nación ni el concepto de Estado. No existen sencillamente, porque lo que había anteriormente a las naciones y a los estados son reinos. La diferencia es absolutamente importante. Un reino, un reino tiene que ver con que los habitantes de ese espacio geográfico, de ese reino, no son ciudadanos, no tienen derechos, son súbditos de un rey. Al rey es a quien le pertenece absolutamente todo el territorio. Todas las personas que viven en él son sus vasallos. Con lo cual, no existe ese concepto de Estado, ni el concepto, a nosotros ahora nos parece, pues que es lo más normal, lo más natural, el nacionalismo, el que el mundo esté organizado en grandes naciones, que tengan sus propios intereses, que exista una geopolítica en la que, bueno, pues viene todas estas relaciones de diplomacia que se entablan entre las distintas naciones, pues por los intereses propios de cada uno de estos estados. Pero esto es muy moderno, esto es absolutamente moderno. Esto nace con las revoluciones liberales, esto aparece con el liberalismo, viene de la mano del mismo liberalismo. En Revolución Francesa de 1789 es cuando aparece este concepto. Desaparece el reino. ¿Os acordáis que hablábamos hace tiempo de esa sociedad estamental en la que estaría el rey, la nobleza y el clero, y el estado llano, donde estarían, pues eso, desde los campesinos, artesanos, la burguesía, todos ellos englobados en el mismo, y que ocuparían pues la inmensa mayoría de la población, que eran quienes no tenían derechos. Pero todos ellos eran súbditos, absolutamente todos. La nobleza tenía mayorazgos, ¿os acordáis de lo que decíamos? La nobleza tenía mayorazgos, pero esos mayorazgos no eran tierras de su propiedad, no eran suyas, no existía el concepto, ese nuevo concepto que aparece también de propiedad privada. La propiedad privada no existía antes de las revoluciones liberales, eran mayorazgos, los antiguos feudos que entregaban. Esto viene en el caso de España, nos tenemos que retrotraer directamente al periodo de Reconquista. En el periodo de la Reconquista, el rey, el monarca, eh, entrega a esta nobleza esos feudos, les entrega estos feudos en ese concepto de ayuda, pero el feudo le sigue perteneciendo al rey. Aunque claro, lógicamente con todas las luchas que hubo en la Edad Media por el poder, en la que muchas veces los reyes, los monarcas, tenían menos poder incluso que cualquier noble, especialmente en el caso de Francia, que había nobles que tenían inmensamente más poder que los reyes de Francia.
Pero dentro de ese concepto, teóricamente, el rey es a quien le pertenecen todos los territorios. Y no será hasta las revoluciones liberales, hasta las que aparezca este concepto en el que la propiedad ya pasa a manos de estos propietarios, pasan a ser propietarios. No, el dueño, por así decirlo, de un mayorazgo que va implícito además con el título, con ese título de nobleza, y solo lo hereda uno, como veíamos, que es el hijo varón mayor. El resto no heredan absolutamente nada, porque no se podía cortar, no se podían cortar estas tierras, con lo cual lo que tenemos básicamente es que lo que tenemos es que no existen propietarios. Los propietarios, la propiedad privada, aparece con las revoluciones liberales. Estas revoluciones liberales eran las que habían hecho que la burguesía accediese también al poder político. Por eso se habían hecho las revoluciones liberales, porque básicamente una burguesía enriquecida no tenía ningún derecho, no tenían ni libertades, no gozaban de libertades, no gozaban de derechos y sobre todo no podían acceder al poder político. A la nobleza también le vino bien. Como decía, la nobleza, una vez que aparece la propiedad privada, ya no es solo de forma teórica su titularidad, ahora es su propiedad. Y además, previamente no podían hacer con ellas lo que quisieran, no se podían vender, no se podían enajenar, no podían hacer con ellas lo que quisieran, solo podían aprovecharse de los beneficios que le ofrecían y debían entregarla a su heredero íntegra. Con lo cual, ahora ya sí pueden recibir, pueden enajenar partes de tierras, pueden vender, alquilar, pueden hacer lo que quieran con esas tierras. Van a vender mucha parte a la burguesía, que estaba ávida de tierras. Van a vender esas tierras y lo que van a recibir es capital, dinero en efectivo, que era lo que necesitaban básicamente esta nobleza, que tenían muchas tierras, pero dinero en efectivo no disfrutaban de mucho. Se le tenían los burgueses. Los burgueses, pues esa va a ser esa mezcla que se va a dar durante el siglo XIX en España, en el que buena parte de nuestra burguesía va a emparentar con la nobleza. Esto era un beneficio mutuo. La nobleza obtenía dinero de la burguesía y la burguesía obtenía títulos. Esta va a ser un poco esa unión que va a haber extraña en España a lo largo de todo el siglo XIX entre la burguesía y la nobleza. Aquí van a ir apareciendo todos estos términos que digo, que aparecen con el liberalismo y aparecen en el constitucionalismo, términos como el de nacionalismo. Los nacionalismos no existían, como digo, si no existían naciones, no existía nacionalismo, existían reinos. ¿Vale? Esto ya lo tenemos claro. Pues desde el principio el nacionalismo va a ir unido a ideas, no como ahora lo entendemos más relacionado con ideas de derechas, sino todo lo contrario. El nacionalismo formaba parte de las izquierdas. Habíamos visto cómo el nacionalismo griego en la primera revolución que había tenido en 1820, a partir de esta primera revolución, Grecia, que no había sido nunca jamás un país unido, nunca lo había sido, sin embargo se va a constituir en una nación libre. Formaba parte del imperio, turco-otomano. En la antigüedad, porque algunos dicen, no, es que sí, en la antigüedad no fue nunca jamás un país, ni una nación, ni nada parecido. Recordamos que eran polis griegas independientes, un grupo de ciudades que tenían una misma cultura, una misma religión, pero que para nada estaban unidas, no tenían ni un poder central único,
ni nada parecido. De hecho, estaban enfrentadas, la mayoría del tiempo estaban en guerra entre ellas, solo hacían algunas uniones en contra de los persas, del enemigo persa, en momentos puntuales, pero normalmente estaban a la gresca siempre entre ellas mismas, nunca jamás fue un Estado. Y bueno, pues será la primera, o la primera nación, el primer nacionalismo que sería reconocido en el siglo XIX. Luego, pues evidentemente van a venir muchos más, casi todos ellos venían o formaban parte del lugar, bueno, imaginaos dentro del imperio austrohúngaro, el montón de nacionalidades que había y que han surgido posteriormente, nuevos países, dentro del imperio turco-otomano, esa parte que tenía dentro de Europa, de toda la parte balcánica, de todos los problemas que hemos tenido, incluso, bueno, no solo a principios del siglo XX, sino a finales del siglo XX, que hemos tenido dos guerras importantísimas con crímenes contra la humanidad y de todo este tipo de barbaridades que se han cometido. Todo esto tenía que ver con esos nacionalismos. Bueno, pues este nacionalismo aparece, como digo, a partir de este siglo XIX, a partir del liberalismo y a partir de nuevos conceptos. Tenemos que tener en cuenta que son nuevos conceptos que no existían previamente. Esto va a culminar, además, con la creación o el nacimiento de dos naciones importantísimas en la Europa occidental que tenemos actualmente y que no existían previamente, como son Alemania o es Italia. Esto nunca habían sido naciones independientes, igual que Grecia, no habían sido nunca una nación independiente. Italia no había existido nunca. Había existido, sí, de Roma, el Imperio Romano, que se extendió, Imperio Romano occidental, Imperio Romano oriental, que duró muchísimos siglos más, pero como nación nunca había existido Italia, siempre habían sido repúblicas independientes, cada una con sus intereses, como digo muchísimas veces, enfrentadas entre ellas. Buena parte, pues eso, Nápoles, Cerdeña, habían pertenecido al reino de Aragón, incluso sin ningún problema. Habían pasado luego a Austria. Bueno, pues era un nacionalismo que va a aparecer también a finales, en los años 70 del siglo XIX. Con Alemania ocurre lo mismo. Alemania nunca había sido tampoco una unidad. Siempre había pertenecido a multitud de príncipes que mandaban previamente en lo que había sido llamado el imperio, ¿sí? Que era, además del que nuestro Carlos I, Carlos V para ellos, había sido el emperador. Era el emperador de multitud de principados, el más potente, el de Prusia, por supuesto, y va a ser el que va a llevar la voz cantante, porque va a estar industrializado plenamente durante este final del siglo XIX y va a llevar a crear ese nacionalismo alemán y crear la nación alemana, crear el país con Bismarck a la cabeza, que será básicamente el creador de este sistema. Y bueno, como digo, todo esto tiene que ver con ese concepto de nacionalismo que aparece con el liberalismo. Siempre va unido a otra cosa que en arte habréis estudiado mucho, que tiene que ver con el romanticismo. El romanticismo es algo que además de Espronceda, Becker, todos estos escritores que estaban muy enamoradísimos, y todo era amor, lo que llevaban por los cuatro costados, estos señores, aparte de eso, era un concepto muchísimo más amplio de la realidad. Y lo que traía eran muchísimas cosas buenas, evidentemente, como por ejemplo, algo que a nosotros nos encanta, nosotros por eso estáis en clases de historia, y es la aparición de la arqueología o del estudio, el amor
por las civilizaciones antiguas, el conocer todo lo que ha ocurrido anterior a nosotros y el ver qué es lo que nos han dejado estas gentes que vivían anteriormente a nosotros, qué es lo que nos han dejado. Y a través de eso que nos han dejado, de esos que ahora nosotros lo consideramos fuentes, que son ni más ni menos que todos los edificios, monumentos, templos, puentes, todo, bueno, hasta los legajos que podemos leer, podemos ver, tratados, podemos ver un montón de cosas. Todo esto, hasta el siglo XIX, ahora nos puede parecer raro todo esto, hasta el siglo XIX todo esto no era visto así. No se tenía en cuenta ni la historia, ni la arqueología, ni nada de esto, excepto por 4 locos que, bueno, pues que podían indagar en estas cosas, pero el popular no tenía el mínimo interés por el conocimiento histórico ni nada por el estilo. ¿Sabéis para qué servían? ¿Para qué sirvieron hasta el siglo XIX, hasta la aparición del romanticismo? ¿Para qué servían los monumentos, iglesias, templos, palacios, todo esto? Pues para lo que servía no era como tal, como una muestra de la civilización a la que pertenecía. Estábamos estudiando, por ejemplo, el arte islámico. Pues el arte islámico pues, o el periodo islámico no importaba 3 narices, lo que nos importaba eran los materiales que habían utilizado porque nos servían económicamente, nos servían para reciclarlos en hacer nuevos monumentos. Para eso es para lo que nos servía. O bueno, un puente romano, ¿para qué nos sirve un puente romano? Pues si todavía funciona, pues para que funcione, sencillamente, pero no con ese carácter de interés cultural. Todo esto nos lo va a traer el romanticismo. Tener en cuenta que todas estas palabras y todas estas cosas son cosas que tenemos asumidas y aceptadas completamente ahora y parece que son de toda la vida. No es así. No es de toda la vida. Todo esto nos ha venido a través de esta revolución liberal que se da a finales del XVIII y durante todo el siglo XIX. Dentro de ese ambiente general de nacionalismo en España van a surgir estos incipientes nacionalismos, los que tenemos en la actualidad, que son como más salvajes, que son el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, pero también otros, como el gallego, el valenciano o el andaluz. Todos estos nacionalismos o regionalismos que aparecen durante el siglo XIX en España van a venir marcados por el romanticismo. Como norma general, ahora vamos a ir viendo, os voy a poner ahora una presentación para ir viendo paso a paso qué es lo que ha ido ocurriendo con ellos, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que estos nacionalismos que aparecen en la península ibérica, que ya digo que no es solo el vasco y el catalán, sino también el andaluz, el valenciano y el gallego, aparecen durante este momento sin un interés o sin una finalidad que luego ha aparecido en el siglo XX independentista. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa posterior. Tenemos el más antiguo, el nacionalismo catalán, más antiguo que el vasco, aparece ya en los años 30, a partir de los años 30. No es un nacionalismo, aparece eso, como decía, con el romanticismo. Con el romanticismo es como empieza este nacionalismo. Y empieza en forma, ya os digo, 1830. O sea, nada más terminar la independencia de nuestras colonias españolas,
que por cierto tiene mucho que ver también con este nacionalismo, con la aparición de los nacionalismos. El nacionalismo catalán va a aparecer, o mejor dicho, a estas alturas, regionalismo catalán va a aparecer en los años 30 del siglo XIX. No va a pedir, desde luego, ni independencia, ni el nacionalismo, nada que ver con todo eso. Lo único que van a reivindicar es una cosa que claramente tienen, que es su cultura común. Dentro de esa cultura común, pues los juegos florales que hacen en su tierra, que son típicos de cada uno de los lugares, hacen alusión a su lengua propia, la que van a llevar a cabo, van a defender, van a aparecer multitud de escritos y escritores nuevos, precisamente dentro de ese romanticismo, ese buscar los orígenes. Se van a ir a buscar sus propios orígenes. El que estos orígenes entren en enfrentamiento con los del resto de España, eso vendrá mucho más tarde. En este momento no existe una intencionalidad, una intencionalidad de confrontamiento, nada más lejos de lo que está ocurriendo, como digo, en este momento. Ni tan siquiera a partir de 1870, que es la parte que a nosotros nos interesa, que entra dentro de la restauración, ni a partir con Almiral, con Valentín Almiral, en ningún momento piensa en un independentismo ni un nacionalismo siquiera. Ellos simplemente buscan y reivindican sus orígenes culturales, nada más, ¿vale? Luego ya vendrá a partir de Cambó, a partir de 1902, o sea, nada más que el inicio del siglo XX, con la Liga Catalanista, ya ahí sí van a pedir un nacionalismo, pero un nacionalismo dentro de la nación española. Tampoco es ese confrontamiento que tenemos ahora en mente, que es independencia, cortamos y se acabó. No, esto no existía. Esto es algo que fue produciéndose con el tiempo, ¿vale? En este momento, como digo, no hemos llegado todavía a ese aspecto. En otros lugares, bueno, tenemos además durante todos estos años del siglo XIX, especialmente dentro de la restauración, todas las clases, habíamos visto cuáles habíamos distinguido cuáles eran básicamente las nuevas clases sociales que teníamos, como veíamos con el liberalismo. Todos los antiguos estamentos habían desaparecido y solo tenemos dos clases sociales. Tenemos la burguesía por una parte y por otra el proletariado. Nada más. Esto es las únicas clases sociales que existen. Sin embargo, dentro de esa burguesía la distinguíamos o distinguía yo quienes mantenían el otro día el régimen de la restauración. Pues dentro precisamente de esta alta burguesía se encuentran algunos de estos regionalistas, pero estos regionalistas defendían, evidentemente, defendían su origen y defendían su cultura, pero eran especialmente nacionalistas españoles. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Eran españolistas, su nación, no tenían ningún problema en tener dos pertenencias. Una cultural a una parte de España, que era Cataluña, y otra que era la más mayor, la más grande, que era España, que era donde ellos entendían que pertenecían. ¿Vale? Para que veamos el concepto, el origen de dónde viene todo esto, en principio no era nada parecido a lo que nosotros vemos ahora o podemos ver en los medios de comunicación y todo el enfrentamiento que ha habido en los últimos tiempos. Esto no tenía nada que ver, esto no era una realidad. De hecho, como digo, tenemos que mirar ahí a esa burguesía que lo que era muy españolista, mucho. Básicamente porque sus intereses se veían favorecidos
por el centralismo, por el centralismo de la Restauración. Eran defensores de Alfonso XII, porque, como digo, lo que hacían era una cosa que decíamos, que hablábamos cuando hablábamos de liberalismo, que hacían contrario al liberalismo, que es básicamente el proteccionismo. Eso era lo que ellos pretendían, proteccionismo y aranceles. ¿Para qué? Y además el comercio exclusivo con América, el comercio exclusivo con Cuba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que finalmente, tras la guerra de Cuba, en 1898, cuando España pierde contra los Estados Unidos y Cuba se independiza, a partir de este momento va a venir un conflicto económico que van a tener en el resto de España, va a aparecer el regeneracionismo que se llama, es esa generación del 98, del pesimismo absoluto en todos sus escritos, en todo su arte, pesimismo completo en el que cae la sociedad española que pensaba que era una potencia colonial, que era un imperio, que lo había sido previamente, evidentemente, pero que había ido en declive ya durante el siglo XIX y especialmente durante la Restauración, era una potencia de segundo orden claramente dentro de Europa, porque no habíamos seguido. El próximo día o dentro de 2 días, veremos la industrialización, cómo se da la industrialización en España. Pues quien ha marcado el siglo XIX, los avances, y quien ha ido poniendo a cada una de las naciones en su sitio, ha sido la industrialización. Y España tiene una industrialización previa, no tiene un momento de industrialización durante este siglo XIX. Con lo cual va a ser un problema añadido. Pero dentro de España no nos habíamos dado cuenta. Curiosamente no, claramente, quienes sí que se daban cuenta de esto, bueno, también veremos la guerra del 98, bueno, del 95 al 98, quienes sí que se habían dado cuenta eran los militares. Los militares tenían claro las posibilidades que tenía España, pero en los periódicos, que pondré algún ejemplo el próximo día, bueno, pues la sociedad española estaba pues muy alterada y bueno, pues parecía que a los Estados Unidos, a los que dibujaban como unos burros cargados de dólares y ese tipo de cosas, los veían como unos analfabetos a los que España les iba a ganar, hombre, digamos, un imperio tremendo. Pues imaginaos cuando todo eso termina, la sociedad española cae en una depresión absoluta. Es esto que viene a llamarse el regeneracionismo, esa generación del 98 que está en una depresión absoluta, continua. Pues de esa depresión, de ese cambio, es un cambio psicológico, porque ni las pérdidas económicas no afectó, no hubo una crisis económica, sino que dicen que incluso fue lo contrario con la repatriación de capitales. Fue una crisis política, no, fue una crisis psicológica a nivel de lo que pensaban los españoles que eran y darse cuenta de que no estaban en ese nivel, en ese rango que creían. A partir de aquí, quienes sí se van a ver claramente perjudicados es esta alta burguesía catalana, que va a haber roto sus mercados. Ese 1,5 millones de cubanos que tenían como único comercio permitido oficialmente era el de España, en este caso el de Cataluña, que era quien se había desarrollado básicamente sus industrias textiles, era el encargado de abastecer a la isla de Cuba. Con lo cual ellos van a ser los perjudicados máximos. A partir de este momento van a aparecer las ideas de ruptura. Ese enfrentamiento ahora ya sí, claro, porque ya no sirve a mis intereses. Habíamos puesto el caldo de cultivo con respecto a todo eso que estaba tan bien, que era la cultura,
la lengua, toda la historia de Cataluña, todo esto había sido simplemente el caldo de cultivo. Ahora el detonante sería precisamente este año 98 y la pérdida de las colonias y la pérdida de ese comercio que era tan rentable para Cataluña. Bueno, vamos a ver, voy a poner, os voy a poner para que veáis directamente la presentación y la vamos siguiendo después de esta introducción. Un segundito, a ver. ¿Dónde se pone? Que no me acuerdo nunca. Mostrar los nombres para duplicar la pantalla. Vamos a ver, participantes, nueva función. Aquí lo tengo. Le damos aquí y a compartir. ¿Ya no me veis? Pues le he dado a compartir y me seguís viendo, ¿verdad? Seguimos viendo. Pues no deberíais, ahora deberíais de ver la presentación porque ya le he dado. Bueno, pues no se ve, no se ve regionalismo y nacionalismo. ¿Lo veis? Sí, pero muy chiquitito, no. Vale, ¿y ahora? Nada, a ver. No. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora veo yo los compañeros, pero... Ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí. Pero muy grande, o sea, solamente aparece... Yo no lo veo. He puesto toda la pantalla y os he quitado. No, pues no lo veo yo. No, yo tampoco veo solamente dos palabras. Sí, regionalismo y nacionalismo, sí. No, pero pequeñitos, no me sirve, no me da la pantalla grande. Las que vemos todos. Pero sí. No, en miniatura, en vez de la pantalla grande que tenemos, aquí te seguimos viendo. En pantalla grande, en vez de... Vale. Ahora. Bueno, pues poco a poco, según las conexiones que tengáis cada uno. La mía tarda en ponerlo porque es muy mala. Tengo muy mala conexión y he llamado para que me lo intenten arreglar ahora, pero ahora no. Se ve bien, se ve muy bien. Sí. No, pues, ahora. Lo que no puedo hacer hasta que no terminen estos días y ya no puedan venir, porque he pedido tener mejor conexión, porque esta conexión que tengo no me sirve para esto, claro. Pues hay días, no sé con vosotros, hay días que se me hace insoportable, se me va una vez, otra vez, dos veces. Sí, es así. Es imposible dar clase y necesito una conexión mucho mayor de la que tengo. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que hemos dicho del nacionalismo. Tenemos eso, como el resto de Europa en el siglo XIX, en España también va a haber esa aparición de movimientos nacionalistas que os he dicho y además vinculados al romanticismo. Unirlo siempre a romanticismo, nacionalismo, romanticismo y siempre en este inicio como el nacionalismo era también contra la opresión o represión de un pueblo, de un imperio que había estado o que había conquistado tu territorio y tú aspirabas a ese nacionalismo. Por eso he dicho, en España esto no había ocurrido porque los nacionalismos españoles nunca habían sido por conquista ni nada parecido. La unión de reinos, nos acordamos, los reinos, si nos vamos a los reyes católicos, la unión de los reinos de Aragón y Castilla se produce de una forma completamente pacífica y además voluntaria. Navarra, sí que hay una invasión de Navarra, pero luego se unen también sin ningún tipo de problema a los reinos hispanos. Es que esto hasta que no llega Felipe V es con los Borbones con quien va a aparecer el centralismo, porque previamente los Austrias no habían tocado absolutamente nada y cada uno de estos reinos funcionaba con sus propias leyes, sus propios impuestos, sus propias cortes que veíamos que tenían y un virrey.
un virrey que era el representante del rey en cada uno de estos reinos. Serán, a partir de las leyes nuevas, son con Felipe V, después de la guerra de sucesión, cuando se les va a imponer esta sumisión al centralismo y van a acabar con todos sus derechos tradicionales que habían tenido durante la época de los Austria. Todos, excepto en el País Vasco, excepto en Navarra, porque estos territorios van a estar del lado de Felipe de Anjou, no de Carlos de Austria, con lo cual van a mantener, veíamos el otro día, van a mantener sus foros hasta el año 76, 1876, precisamente dentro del periodo de la Restauración. ¿Y por qué los mantienen hasta ese momento? Pues porque, como digo, previamente habían defendido la causa borbónica. Ahora, en 1876, es la tercera guerra carlista, es la última guerra carlista y por derecho de guerra se les va a suprimir. Esos beneficios que tienen. Ahí va a ser el inicio de otro nacionalismo que va a partir básicamente de esos monárquicos, eran monárquicos, pero de otra dinastía, que era de los carlistas. Ese quizás va a ser el origen del nacionalismo vasco. Uno de ellos, porque hay dos partes. Otro es de la burguesía de las ciudades también, donde aparece el PNV. Son ideologías que están basadas en sentimientos de exaltación de los rasgos de identidad nacional, como decía, de la cultura, de la historia, de orgullosos de sus tradiciones, de su forma de vida, de su cultura en general. Y lo que hace que en una serie de pueblos se manifieste esa pertenencia, esa conciencia a una herencia histórica y una cultura común, con especial relación de unión con un espacio geográfico concreto y que tiene derecho a formar una propia nación. Estos eran los orígenes. Aquí tenemos cómo los nacionalismos periféricos de los que estamos hablando, y como además la pintura que aparece, pues eso aparece una pelea entre españoles felices e independientes. Bueno, pues finalmente los nacionalismos llevan a la lucha. El nacionalismo, tenemos que tener en cuenta una cosa: los nacionalismos son propios del ser humano. En antropología, los estudios antropológicos nos dicen que todos, absolutamente todos, tenemos una necesidad como seres humanos, una necesidad de pertenencia a un grupo. Nosotros somos individuales, individualistas cada vez más en este sistema de capitalista en el que vivimos. Nos hacemos individualistas, sí, pero en nuestro ADN está esa pertenencia. No podemos vivir solos, somos animales que necesitamos de una sociedad. Y claro, necesitamos reafirmarnos además dentro de esa sociedad. Con lo cual es inherente al ser humano el nacionalismo, el sentimiento de pertenencia a algo común. No estoy solo, hay gente que es igual que yo, hay mucha gente que es igual que yo. Con lo cual, este va a ser un poco el origen de todos estos nacionalismos. La irrupción de los regionalismos y nacionalismos se diferencia en la radicalidad de las posiciones, evidentemente. Es uno de los hechos más característicos que aparecen en el régimen de la Restauración. Habíamos visto cómo la Restauración da lugar al parlamentarismo ya más centrado en el siglo XX, después del periodo anterior de isabelino y bueno, sobre todo de Fernando VII. Pues ahora tenemos un sistema parlamentario que veíamos que podía ser un fraude, pero por lo menos estaban fijadas esas bases y el aspecto formal parecía democrático. El nacionalismo periférico se va a convertir en una de las fuerzas
más importantes de oposición al régimen canovista. Esto es, como digo, a partir del año 98. En principio, reman a favor de este sistema. De ahí también es otra de las partes, el otro día comentaba, cómo mientras los personajes más importantes, los líderes de los dos partidos que se turnaban en el poder, Cánovas y Sagasta, como a partir de desaparecer, y además que coincide con el inicio de la monarquía de Alfonso XIII, a partir de ese momento, sí que va a ser una oposición, sí que van a ser una oposición, y de hecho va a ser la primera vez, a partir ya de los primeros años de los partidos republicanos van a tomar fuerza y los partidos nacionalistas, la Liga Nacionalista de Cambó, van a tomar fuerza y de hecho se va a convertir en el primer. Es un partido, ahora lo vamos a ir viendo, es un partido además es de derecha, básicamente, todos sus líderes eran absolutamente conservadores, ultracatólicos, y bueno, no encontraban una forma del enfrentamiento, porque esa es la siguiente fase, enfrentamiento con el nacionalismo español. Como decía antes, están dentro del nacionalismo español, tienen su nacionalismo catalán también, ¿vale? Los movimientos nacionales catalán y vascos fueron los más importantes, aunque como decía antes, hubo otros también importantes en Galicia, en Valencia y en Andalucía. Precisamente se producen, vemos que, como veremos el próximo día o dentro de 2 días, depende de lo que me dé tiempo a correr, en las dos regiones españolas más modernizadas gracias a la industrialización que se había producido, que es el País Vasco y Cataluña. Claro, algunos de estos argumentos básicamente ya vemos que parten de ese egoísmo o de ese pensamiento de superioridad. Ellos sí habían traspasado esa frontera durante el siglo XIX que les acercaba a la Europa industrializada, mientras el resto de España permanecía en buena parte todavía marginada al sistema primitivo agrícola que todavía no se había dado ese paso a la industrialización y a la modernización en muchos aspectos. Sí que estaba el ferrocarril, se habían hecho muchos avances, pero básicamente los territorios que se habían industrializado de una forma eficaz habían sido el País Vasco y Cataluña. Con lo cual van a ser en estas zonas también quienes van a firmar esos derechos o van a intentar reafirmar los derechos antiguos que habían tenido con respecto a sus fueros. Y bueno, van a intentar ver cosas o se van a intentar observar momentos históricos, como por ejemplo en Cataluña van a mirar a ese año 1640 en el que se produce bajo el conde duque de Olivares y Felipe IV la independencia de Portugal, y la independencia también de Cataluña, que llega a formar parte de Francia. España estaba en guerra con Francia y esto lo va a aprovechar Cataluña. Posteriormente volverá a España, entre otras cosas, gracias a los propios catalanes que habían visto que el centralismo francés era mucho más fuerte que el centralismo español. Y luego, evidentemente, con respecto a esos decretos de nueva planta y la llegada de los Borbones a España durante ese siglo XIX, durante ese principio del siglo XVIII, a partir de 1707, después de la batalla de Almansa,
en la que bueno, ya se da prácticamente por perdido, no llegará hasta después de la firma de Utrecht, pero estas leyes, las leyes nuevas, pues se irán implantando en este lugar. Pues a todos esos se van a ir, esos argumentos van a ir así, ¿vale? Van a ir a buscar todo ese tipo de episodios dentro de la historia que les reafirmen como unidad. España se forma como país en el proceso de reconquista, lo comentaba antes, donde los reinos cristianos de la Edad Media estuvo condicionado por el fenómeno de la repoblación. Claro, durante la reconquista se podía reconquistar, se podía ganar territorios, pero estaba el problema de la repoblación. ¿Quién iba a esas nuevas tierras a trabajar esas tierras? Los reyes católicos finalmente consiguen la territorial, como os había dicho, a través de esa política matrimonial entre Castilla y Aragón. En ese momento solo tenían en común la misma religión, eran católicos, y lucharon contra el reino de Granada, unidos, pero también vinieron franceses y vinieron de Países Bajos y de Dinamarca, vinieron de un montón de sitios a luchar por la reconquista de Granada. Eso no daba una unión. Los distintos reinos conservan su idioma, su moneda, su derecho, sus tradiciones y sus instituciones propias, hasta que Felipe V acaba con ello. Los distintos intentos de los Austrias de conseguir el centralismo fracasaron. Y eran además, como digo, hasta Felipe V no va a aparecer este centralismo. Felipe IV, Felipe III, Felipe II, todos ellos, cuando se les nombraba, parecía así. Felipe IV se titula como Don Felipe por gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal. Venía a todos los lugares de los que era rey, porque en cada uno se conservan sus peculiaridades distintas y la unión es solo relativa dentro del periodo de la dinastía de los Austrias. Será con los Borbones cuando aparezca el centralismo, como digo. Todo esto lo van a tener muy en cuenta estos nacionalismos y ahí es donde se van a agarrar, pues, para mantener sus tesis. Aquí vemos como comentaba antes también, cómo entre el 1640 y 1641 va a aparecer este momento, este levantamiento bajo el gobierno del conde duque de Olivares, en el que se sublevan Cataluña y Portugal, también Andalucía. Lo que pasa es que sería mucho más fácil la represión de Andalucía. A principios del 18, como vengo diciendo, serán los decretos de nueva planta los que van a imponer el sistema centralista, excepto en la zona de Navarra y del País Vasco, que habían ayudado, como dije, a Felipe. Los decretos de nueva planta, que es lo que dicen, son una serie de decretos que en España a principios del 18 suprimieron el gobierno propio de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y del Principado de Cataluña. Todos ellos anteriormente tenían sus propias leyes, tenían sus propias cortes, tenían su propia hacienda. Con lo cual eran prácticamente independientes, evidentemente. Lo único que les unía era la unión, esta unión que se había realizado a través de matrimonio, pues eso, el primer matrimonio de los reyes católicos, y luego, por casualidad, el que cayese la corona en Carlos I, y a partir de aquí sí, con los Austrias ya sí sería una unión evidente. Fueron promulgados por Felipe V en respuesta al apoyo, como vengo diciendo, que las instituciones de estos territorios habían prestado al candidato austríaco, a Carlos. Más tarde sería Carlos VI en la Guerra de Sucesión en Austria.
obedecen también a la tendencia centralizadora que el rey había conocido en su Francia natal. Evidentemente, la forma de gobierno en Francia era la de Luis XIV, la del rey Sol, el centralismo completo. Pero esto no es porque él aparezca en Francia porque sí. Francia había sido, en la Edad Media, había sido uno de los reinos, lo comentaba al principio, más debilitado. El rey tenía muy poco poder. Casi todos los nobles tenían más tierras, tenían más dinero, tenían más posibilidades que el rey y decidían por él. O sea, el rey tenía muy poca poder. Que serán finalmente Francisco I, va a ser quien va a asumir el absolutismo y además lo va a hacer de una forma muy centralista, precisamente por eso, por ser lo contrario a lo que había ocurrido durante toda la Edad Media. Esta tendencia se consideraba que era la mejor para gobernar los reinos, todos con las mismas leyes y con las mismas instituciones, y todos ellos bajo el poder central de la corona, del rey. Y esto es lo que se va a aplicar. Claro, esto va a ser algo pues que evidentemente el nacionalismo pues no va a aceptar. Como digo, el nacionalismo realmente no va a aparecer hasta mucho tiempo después. Así, eso surgieron como estos movimientos van a surgir pues, como reacción al centralismo político, pero como veis, ha pasado mucho tiempo, desde 1707, que es la batalla de Almansa, y desde 1713, que es el Tratado de Utrecht, o 1714, cuando se gana a los últimos rebeldes que estaban en Mallorca todavía. Ha pasado muchos años hasta el final hasta finales del siglo XIX y en el periodo de la Restauración, que es donde nos encontramos nosotros. Su objetivo era la descentralización política de esa región. Estos eran los objetivos iniciales. Se exige altas cotas de autonomía. Y esto era lo que ellos llamarían o entenderían en ese momento como nacionalismo. Los más importantes, como había dicho, Cataluña y País Vasco, los que han perdurado y bueno, los que se mantienen ahora ya en la actualidad, más que como riqueza cultural, que es lo que fueron en un principio, como un problema importante, como hemos visto hace muy poquito tiempo. También estaban en Galicia, también más fuerte, y luego menos presentes en Andalucía y en Valencia. En Andalucía fracasa por la falta de una burguesía que lo respaldase. Siempre fue una burguesía más españolista la que, pues esos terratenientes que eran básicamente españoles. Bueno, ¿cuáles son las causas inmediatas? Las causas inmediatas que tenemos para la aparición de los nacionalismos. Hay algunas que son comunes para todos estos nacionalismos, y otras que son propias de cada una de estas regiones. Así, algunas que tienen lengua propia, como Cataluña o el País Vasco o Galicia, pues eso les va a dar una base mayor a sus reivindicaciones. Uy, ¿qué pasa? Que no puedo... Aquí ahora. Me había quedado esto. Bueno, las causas políticas que tenemos son, bueno, el modelo de Estado adoptado por el liberalismo español desde los años 30 del siglo XIX. Vemos que es desde el año 33, vamos a ir enlazando, haciendo paralelismo con todo, año 33, ascenso de Isabel II y aparición, o ya sí que tenemos el liberalismo. No sé si me estáis hablando alguno. No, ah, no. Vale, no, oía por ahí. Vale, pensaba que me estabais hablando alguno. Bien. Es vale. Que hay que cerrar los micrófonos, si no... Vuelvo a cerrar esto y así puedo ir.
leyendo, continúo. Bien, el modelo adoptado desde el año 33, desde 1833, va a ser el del centralismo, también porque va asociado a esta nueva forma de vida, el liberalismo, y además ya no solo esa imitación que había traído del modelo francés Felipe V, sino que es el de la unidad, Estado centralista, Estado unitario, que van a considerar en estas regiones que no fue ni más ni menos que o que se siguió el modelo de Castilla. Y se había seguido básicamente esto después de esos decretos de nueva planta. Era lo que se había seguido en contra de sus propios intereses como regiones distintas. Este centralismo se va a ver, se va a ver identificado con este nuevo mapa de las provincias que habíamos visto que hizo Javier de Burgos en noviembre de 1833, nada más llegar al poder, que tenía 3 años, Isabel II, nada más llegar al trono Isabel II, Javier de Burgos crea este estado centralizado dividido en 49 provincias. Estas provincias eran básicamente para la administración desde el centro. Administración desde el centro. De ahí esa distribución administrativa, que no por reino, no por nada, como había pertenecido a los Austrias, aunque se van a conservar antiguas denominaciones como Navarra, como algunos de estos nombres anteriores, pero con características provinciales, son provincias. Eso, el mapa político de España. Aquí tenemos un mapa político en el que vemos cómo el País Vasco habían conservado parte de sus fueros hasta que se pierde la Tercera Guerra Carlista. Ambos van a perder sus fueros, excepto los derechos civiles y los conciertos económicos, en la Tercera Guerra Carlista, como digo. Ahora sí va a ser un Estado realmente centralizado a partir de este momento. O sea, el régimen canovista va a ser el que va a imponer este Estado centralizado. Va a ser el origen también del nacionalismo vasco. Esta pérdida de los fueros en la Tercera Guerra Carlista. Ante el proyecto de uniformación van a aparecer estos nacionalismos periféricos que se oponen a ellos, se oponen al centralismo y defienden sus peculiaridades. Ahora sí que vienen esas peculiaridades que desde los años 30 venían pues de forma inofensiva, como pues, Nos oímos. ¿Perdón? Se va la voz. Se va la voz. Se te corta la voz. Se va la voz. Vaya, hombre. Sí. Se No te te hemos recorta. oído lo último. Ahora, Repite un poco lo último. a ver, es que os he perdido a vosotros. Debe ser por la conexión, yo ahora no os veo. Vale, vamos a ver. Debe de ser eso, que está la conexión más flojita ahora, supongo. José Luis, no te oímos. Ahora me oís, ahora os veo ya todo. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Ahora Ahora sí. debe ser un momento que la conexión ha venido un poquito más floja. Avisarme cuando eso para que pare y nos siga. Porque si no, Te avisamos, pero no nos oyes. Hemos avisado, pero no nos hemos oído. qué desastre. Bueno, continúo. Eso, van a perder los fueros a partir de la Tercera Guerra Carlista, y esta unificación ahora sí que se va a hacer. Cánovas del Castillo con la restauración va a hacer una unificación a toda España, con todas estas provincias ya con un régimen distinto. Han desaparecido reinos, han desaparecido derechos, han desaparecido absolutamente todo. Solo existen provincias.
y estas provincias tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, contra ellos, contra lo que van a nacer estos nacionalismos que previamente, durante la época anterior, solo defendían sus características propias de una forma inofensiva, sus características culturales, su propia lengua, y que, bueno, que en resumidas cuentas venían a enriquecer el conjunto de la sociedad. Pues a partir de ahora damos un paso más allá por esa pérdida de los fueros. El uso patrimonial del Estado por parte de las élites políticas liberales las desautorizó como cualquier plan de cohesión nacional, todos estos nacionalismos. Finalmente, como decía, la crisis del 98, el problema de la identidad de España se ve agudizado tras la crisis del 98. Con el desastre de Cuba también va a aparecer o se va a romper este concepto uniformista de España y aparecen los regeneracionismos que decía dentro de toda España, que critican a la España del momento y van a proponer no un modelo como poner, sino varios modelos de regeneración de España. Uno de estos regeneracionismos uno de ellos era el nacionalismo que todavía no es independentista. ¿No me oís? Sí. Ah, vale, es que os estaba oyendo ya vosotros. Es que tenéis que cerrar los micrófonos. Claro, No gente soy- no hable. Vale. Bien. Vale, continúo. Uno de esos regeneracionismos, una de las ideas era precisamente esta, la de los nacionalismos periféricos, que lo que proponían en principio, después de este inicio que digo que era inofensivo completamente, que solo incidía en las cuestiones culturales y románticas, va a aparecer después de la guerra de Cuba, va a aparecer un nuevo modelo, que es con el que aparece la Liga Catalana, por ejemplo, o el PNV, Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco es de 1895, o sea, estamos ahí en ese final de siglo XIX, y que propone las propuestas que tienen dentro del regeneracionismo general de España, una estructura distinta de lo que es España, una estructura federal, que se acercase más quizá a esos antiguos reinos de los Austrias, y que van a culpabilizar al centralismo borbónico, al centralismo que había aparecido con la llegada de los Borbones y que se había acentuado de forma notable a partir de la aparición del liberalismo, de los movimientos liberales y de la aparición de los nacionalismos. En Cataluña y en País Vasco, estos nacionalismos empiezan a partir de esa fecha a obtener resultados electorales. Es lo que digo, a principios del siglo empiezan a tener unos resultados electorales buenos, y finalmente ya a principios del siglo XX van a ser los partidos ya mayoritarios. Vuelvo a decir, son partidos de momento, son partidos de derechas, tanto el PNV como la Liga Catalana son partidos de derechas, de una derecha casi extrema, ¿vale? Ambos partidos. Las causas culturales, la reacción o la reivindicación cultural es algo que, pues que venía afectando ya desde antes. Esta reacción ante el modelo centralista va a ayudar también a ese movimiento que se había iniciado a principio casi del siglo XIX. Así, los nacionalismos periféricos comienzan en las nacionalidades o regiones a que los que tienen su lengua propia a reivindicar la utilización de esta y la existencia de una historia y unas tradiciones propias diferentes a las del resto de España. Aquí está ya el origen del confrontamiento, en el momento en el que se empieza a pensar que son distintos al resto de España. O sea, no una riqueza cultural de España, sino que son completamente distintos al resto de España, que tienen una cultura y una tradición distintas.
Esto es lo que se va a empezar a negar, el que se tenga un origen común, como evidentemente existía pues desde la Edad Media, existe unas peculiaridades propias y unas cuestiones comunes. Es así, pues esto es lo que se va a intentar negar. Este renacimiento cultural va a ser seguido de un nacionalismo de carácter más político. Se va a entrar dentro de lo que es la política a partir de este momento, dejando un poco todo lo cultural que había venido previamente, ahora simplemente como base a sus reivindicaciones, porque ahora se va a ir a la parte política, a la lucha política por el poder, aunque como digo, todavía no una independencia. La importancia de los factores económicos viene dada por la aparición de la industrialización. Esto lo comentaba antes, la industrialización de España fue muy dispersa y fue Cataluña y el País Vasco las primeras zonas que se industrializaron, dejando el resto de la población prácticamente siendo una población agraria o ruralizada. Además, estaba muy sectorializada, esto, como digo, lo vamos a ver en los próximos días, básicamente textil en la zona de Cataluña y siderúrgica en el País Vasco. Y muy dependiente de la política económica de los gobiernos. Aquí es donde estaría la parte central del apoyo a la restauración, la necesidad del proteccionismo para no entrar en competencia con otros países. Esta va a ser la base del apoyo al centralismo, mientras que se proteja los mercados de estos dos lugares, no solo de ellos, también de los de las lanas castellanas y todo. No, el proteccionismo ha sido lo habitual en España durante el siglo XIX. Así, la burguesía catalana y vasca demandan políticas proteccionistas y estas reivindicaciones se unen y se funden a las de carácter político. El nacionalismo gallego y andaluz son de carácter más agrario y se basan en los agravios económicos respecto a esas otras ciudades. Bueno, las causas finalmente, a modo de resumen, tenemos las políticas, las culturales y las económicas. Las causas del desarrollo de los nacionalismos en España. Esta es importante, esta página, así a modo de resumen de lo que hemos dicho. Políticas, contestación ante el modelo centralista. Culmina eso, con los fueros vascos de la guerra carlista, el uso patrimonialista de las élites políticas, la crisis nacional que siguió al desastre colonial del 98. Esas son las políticas. Las culturales, reivindicación, que en principio, como decía, había sido completamente inofensiva y dentro de la fortaleza cultural de España en el conjunto. Reivindicación por parte de algunas regiones de su propia historia, sus tradiciones, su cultura y sobre todo su lengua. En el momento en el que todo esto pasa a enfrentarse, no a sumar, sino a enfrentarse a cultura, idioma y demás del resto de España, es cuando viene el problema. Económicas, industrialización de estas zonas son las primeras en industrializarse durante el siglo XIX. Estas serían las causas de esos nacionalismos. En resumen, España en el siglo XIX es un país legalmente centralista, pero muy localista en la realidad. Estaba básicamente fragmentado, pero fragmentado económicamente, porque había muchos lugares que prácticamente vivían en autarquía, porque no llegaban ni tenían medios de transporte importantes ni nada, con lo cual se vivía un poco así. No había tampoco una burguesía nacional con un ánimo común, sino burguesías regionales con proyectos distintos y contrapuestos. No existía una unidad. Vamos a ir un poco más deprisa. Vamos a ver vamos a ir por partes. Vamos a ver el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco.
El catalanismo presenta unas raíces, como hemos visto, económicas, que lo que defienden es el proteccionismo. Políticas que lo que defienden de momento es el federalismo, o sea, dentro del Estado, su independencia dentro del Estado, y las históricas que enraizan en el deseo de autonomía con la historia medieval. Tenemos eso que Cataluña, pues en estos momentos es el momento de la restauración, pues es uno de los lugares más desarrollados de España. Vamos a ver cuando veamos el movimiento obrero también cómo tiene otros problemas también muy graves. Como en otros nacionalismos, va a aparecer como decía, en los años 30, un movimiento llamado la Renaixença. Este es el origen absoluto del nacionalismo catalán, que lo que tenía era revalorizar la cultura, nada más, sin ninguna aspiración. Y esto es real, no existía ninguna aspiración política en estos momentos del año 1830. Era el desarrollo de la actividad intelectual, la historia, la literatura, las artes, todo esto relacionado con el romanticismo. Todo lo que tuviera relación con Cataluña y en su propia lengua y con sus propias costumbres. Ese es el inicio. Nació, ya lo había dicho, en 1830, nos acordamos, Renaixença, que podemos englobar dentro del romanticismo y tiene como objeto la recuperación de las señas de identidad Cataluña, enriquecimiento cultural, ¿vale? Era el único objetivo que teníamos a la altura eso, de principios del siglo XX. Estamos a la altura del inicio del reinado de Isabel II, a finales de Fernando VII. En 1833, Barcelona recupera su universidad, que había estado cerrada desde la Guerra de Sucesión, en la que gana Felipe V. Como castigo se le cierra la universidad. Se va a abrir la Universidad de Barcelona. Bueno, pues van a aparecer pues, esas manifestaciones artísticas y culturales, se compone la Oda a la Patria Catalana. Bueno, por la misma época hay historiadores y eruditos dan a conocer la grandeza de la Cataluña medieval. Se está incidiendo en la investigación histórica, pues para ir viendo pues, cuáles son las peculiaridades de Cataluña, en principio, como digo, sin una intencionalidad de confrontamiento, sino bueno, de reafirmación y de búsqueda de esa cultura. Ya a la altura del año 59, estamos unos años antes, estamos casi en la guerra con Marruecos, unos años antes de la revolución de la Gloriosa del año 68, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa juegos florales. Por eso tenemos la Renaixença, los juegos florales, que bueno, pues eran para premiar la literatura, las poesías escritas siempre en lengua catalana, o sea, promocionando la lengua catalana, sus propias tradiciones, todo esto, y como digo, todavía en un carácter completamente inofensivo. Los sentimientos de exaltación patriótica fomentaron los grandes coros que, además de cantar los sones del país, tenían con su numeralidad algo de encantamiento visible del espíritu de un pueblo actuando al unísono y conjuntando esfuerzos. Bueno, pues esto no para de ir centrando este nacionalismo, pero como digo, solo cultural. Proliferación de publicaciones regionales, de periódicos propios, de libros, de ensayo, literatura, todo lo que tiene que ver en estos momentos con todo esto. Tenemos ya a partir, ahora ya entramos, 1877, el primer diario en lengua catalana, el Diari Català, y que lo va a hacer este sí que es
el primer nacionalista, considerado nacionalista. Aquí tenemos una imagen del periódico que va en Cataluña, en lengua catalana, y la fotografía del primer nacionalista, nos vemos a la altura de 1880, es Almiral, como os decía al principio, pero es un nacionalista dentro todavía de los parámetros de creer y de reafirmarse en lo que es España, ¿vale? No es un nacionalismo independentista ni nada por el estilo, nunca jamás lo fue Almiral. En este caso, era alguien que venía del mundo de la cultura, era republicano de izquierda y reclama eso, una autonomía, y básicamente sus críticas venían en algo que todos los intelectuales de la época hacían, era la crítica a ese Estado, al caciquismo que existía y al turnismo de los partidos, como todos los republicanos que existían, incidían en lo mismo, como veíamos durante la Primera República. Había habido republicanos centralistas y republicanos federalistas, ¿vale? Van a proliferar en este momento asociaciones catalanistas, como digo, sin ningún tipo de intencionalidad política aún. En el 82, Almiral y el Centro Catalán van a redactar un memorial que van a mandar al rey Alfonso XII en 1885, el mismo año en el que finalmente morirá. Y bueno, es muy claro, lo voy a leer para que veamos lo que viene a decir. No tenemos, señor, la pretensión de debilitar, ni mucho menos atacar la gloriosa tradición nación española. Antes, por el contrario, deseamos fortificarla y consolidarla, pero entendemos que para lograrlo no es un buen camino ahogar y destruir la vida regional para sustituirla por la del centro. Aquí vemos las ideas básicas que tenían. O sea, su intención era la del fortalecimiento de la nación. Lo que pasa es que ellos incidían en sus tradiciones culturales, en los suyos. Señor, se nos arrebató nuestro sistema administrativo, que era lo que se les habían quitado con lo que se les había quitado después de la Guerra de Sucesión, que hoy encuentran bueno e imitan naciones cultas de Europa. No podemos usar nuestra lengua más que en nuestros hogares, desterrada de las escuelas. A fuerza de trabajo y privaciones sin cuento, nuestros industriales han creado una industria española que en 40 años ha progresado y alcanzado altísimo nivel. Esta industria viene siendo atacada de raíz de algunos años a esta parte. Esto no es cierto en ninguno de los casos, sino todo lo contrario. Si bien ha ocurrido el momento del Partido Liberal, ha estado 3 años en el poder, y el Partido Liberal ha reducido los aranceles, nunca jamás quitado los aranceles no se quitan en España. Y como decía el otro día, había muchos productos que estaban prohibidos. La importación, estaba prohibida la importación, pues a algunos de ellos se les quita eso. A eso es a lo que se refiere. A eso es a lo que se refiere que se les está atacando. Se les está atacando, si estamos dentro del liberalismo, tendremos que aceptar el liberalismo. La tendencia llamada librecambista es una espada de Damocles suspendida sobre la producción. Lo que pretenden es eso, más protección y más protección a la industria catalana para, pues para ser los únicos que tengan la capacidad de abastecimiento sobre toda España y sobre las colonias. Bueno, y lo firma en defensa de los intereses de Cataluña, como vemos en el año 85, como digo, el último año de vida de Alfonso XII. Esto es lo que se le entrega, el documento que expresa lo que existe en este momento, ¿vale? Esto es lo que ocurre a la altura
de 1885-1887 se va a fundar la Liga de Cataluña. La Liga de Cataluña va a ser, bueno, va a ser el primer partido, pseudo partido, no va a tener... ¿Perdón? ¿No se oye? Sí, 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 se te oye, sí. Ah, vale, que os había oído yo por ahí, vale. No es Vale, alguien que ha hablado sin quitar el micrófono. Cataluña va a ser el primer... Es que hay que cerrar los micrófonos. Claro, claro. Es el primer partido, la Liga de Cataluña es el primer partido que tenemos, que es básicamente catalanista y, bueno, es nacionalista, yo no sé si se le puede llamar nacionalista, desde luego sus creadores, que son Prat de la Riba, básicamente, y también Domenech y Montaner, pero Prat de la Riba va a ser un personaje muy influyente políticamente. Va a ser un partido básicamente conservador y católico. No va a ser un partido de masas todavía, ni muchísimo menos, pero ya sí que tiene una intencionalidad política, como vemos en el año 1887. Reivindica la nación catalana y se reclama el derecho de Cortes Generales independientes y de autogobierno. Nunca, en ningún caso, la independencia. La nación catalana dice dentro de la nación más grande, que es la nación española. Esto es el principio. Este sí es el principio. Todo lo que hemos visto anteriormente es cultural, ninguna intencionalidad maléfica, nada parecido. Ahora sí existe ya una intencionalidad política y va a ser de la mano de este señor, básicamente, de Prat de la Riba y de la Liga de Cataluña, que va a ser el primer partido que digo que tiene ya una intencionalidad política nacionalista, no independentista, pero sí nacionalista. Con lo cual ya tenemos más o menos el momento del origen, estaría entre la muerte del rey, a partir de el rey muere en 1885, Alfonso XII, y esto había ocurrido en 1897, 2 años después de la muerte del rey, durante el periodo de regencia. Va a ser el momento en el que va a aparecer este primer partido nacionalista. Prat de la Riba, ya lo hemos visto antes, hemos dicho que va a ser un personaje muy importante. En el 91 va a fundar un nuevo partido que será la Unión Catalanista. También, evidentemente, como él y como su personalidad, de una tendencia, dice, conservadora y católica, muy conservadora y muy católica. Y va a redactar un programa llamado Bases de Manresa, en el que se reclama un autogobierno importante para Cataluña, pero, como digo, aún así, dentro del Estado español y bajo su monarquía. ¿Por qué siguen todavía dentro del Estado español y bajo su monarquía? Pues porque el proteccionismo del Estado, básicamente con respecto a Cuba y a las colonias españolas, lo que le da es beneficios económicos, y no dejamos de recordar que este señor pertenece a la alta burguesía catalana y propone un reparto de funciones entre el poder central y el poder regional. O sea, mayor flexibilidad en el gobierno de Cataluña. Todas estas cosas ya nos van empezando a sonar a cosas más actuales que tenemos en la actualidad. Prat de la Riba, dentro de esta nacionalidad catalana, expuso el sentimiento de frustración del pueblo catalán y describía las etapas del nacionalismo. Provincialismo primero, después regionalismo y por último nacionalismo. Pero
como digo, a lo máximo que aspiraba era a ese nacionalismo dentro de la nación máxima, de la nación española. Bueno, básicamente estaban mirando en el espejo de lo que había sido los reinados de los No se oye otra vez, ¿verdad? ¿Hola? Uy, ahora me parece que se me ha ido casi ya del todo. José Luis. Hola, vaya que se había ido, ahora os veo otra vez. Ahora se ha ido la conexión completamente. Bueno, continúo, vuelvo a poner la pantalla. Bien, estábamos en los pasos que Prat de la Riba daba a cómo sería o cómo había sido el pasado y cómo iba a ser el futuro. Eso que él aspiraba dentro de ese nacionalismo catalán, que ya además asumía ese nacionalismo que tendría que integrar también a los antiguos reinos de Valencia y Mallorca. O sea, ya tenía aspiraciones también imperialistas. O sea, eso sí lo tenía, aunque eso, como digo, siempre dentro del Estado español y de la monarquía, porque también era absolutamente monárquico. Esto no nos podemos olvidar tampoco, ¿eh? Era profundamente monárquico. Aparecen contradicciones con lo que ocurre ahora o con los pensamientos que podamos tener en la actualidad, según ha ido evolucionando el propio nacionalismo. Fue suya, la formación de la Liga Regionalista, que finalmente va a liderar Cambó, personaje ya importantísimo, pero ya dentro de lo que es el siglo XX. Ahora sí vamos a tener ya un partido de masas. Cambó sí que va a llevarlo a esta Liga Regionalista, va a ser un partido ya de masas, y tiene el objetivo de conseguir la autonomía política, además del proteccionismo económico. Al proteccionismo no van a renunciar nunca, jamás. Sigue siendo, todavía la izquierda va a tardar todavía casi 20 años más en aparecer, la izquierda nacionalista. Se trata de un partido conservador, católico, que defiende todos los intereses de la industria, de los empresarios catalanes, y lo único que tienen es, o lo único que piden es una autonomía, un derecho a poder gestionarse, y lo que quieren es mayor proteccionismo, nuevamente. En 1901, los 4 presidentes provincialistas de la Liga salieron elegidos diputados. Nos venimos turnando en el poder, pues a partir de este momento empiezan a aparecer nuevos partidos. Es difícil, el caciquismo sigue funcionando y seguirá funcionando durante todo el periodo de la Restauración, hasta 1931 llegue la segunda República. Va a seguir funcionando, aunque todo el mundo es contrario a él, pero sin embargo sigue funcionando. Pues en la zona de Cataluña va a empezar a frenarse o van a empezar a fallar esos sistemas que tenían, que como veíamos, les pedían una serie de votos para un partido, para otro, y van a empezar a ser más libres y van a tener esta libertad de voto, con lo cual van a votar a sus propios partidos. Va a ser cuando van a empezar a tener diputados. También van a llegar en muy poquitos años, van a poder acceder al poder republicanos también, y a la altura de 1910 entra el propio Pablo Iglesias, entra como diputado, ya por un partido socialista. Esto era impensable 20 años antes, era absolutamente impensable. Esta es la evolución que ha ido teniendo este sistema de la Restauración.
Sin embargo, pues eso, las aspiraciones autonomistas chocan absolutamente con el gobierno centralista de la Restauración. Bueno, esto se nos sale ya del tema que nos viene, y para empezar, el siguiente que íbamos a ver, el PNV, lo terminamos de ver el próximo día. Y vamos a dar ya por terminada hoy la clase, ¿vale? Luego os lo pondré, porque hoy sí lo he grabado, y os pondré un vídeo también de refuerzo, pues para ver un poco todo esto que hemos estado viendo. El próximo día vamos a ver, hoy es que tenía unas aspiraciones muy grandes yo. Quería haber visto todo el nacionalismo y además la aparición del obrerismo, el movimiento obrero. Quería haberlo visto hoy, pero bueno. Pues sí, muy optimista, sí. Muy optimista, ¿verdad? Pues el próximo día sí que tenemos que ver esto, y luego ya el siguiente vemos el desarrollo de la industria y también de la aparición de la banca, y bueno, de toda la implantación del sistema capitalista en España durante el siglo XIX. Para que Por veamos. cierto, José Luis, Sí. ¿hasta cuándo vamos a tener clase? Pues me lo mandaron el otro día. Creo que es hasta la penúltima semana de... Creo que es hasta la penúltima semana de mayo, creo que es. Hasta el 20 aproximadamente de mayo. Serían... ¿Cuántas clases quedan? 4. Me parece que quedan 4. El 18 de mayo es lunes y el 25 lunes. Pues será hasta el 25, digo yo, supongo. Hasta el 25. Más o menos. Pero vamos, no lo sé, os lo pongo ahora después, porque me mandaron un correo el otro día diciéndomelo Laura, pero ahora mismo no recuerdo. Vale. No le presté mucha atención. Sé que es a finales de mayo, pero no sé exactamente. José Luis, sí. La presentación que pusiste la semana pasada está colgada en algún sitio. ¿Os lo puse? ¿No os lo puse? No lo sé, es que yo no lo he mirado. O sea, pregunto. Me parece que alguien me lo dijo y creo que sí que la puse, si no ahora lo busco y lo... Pero en la página web o en YouTube. En el blog mío está seguro. Ah, vale. Es que no lo he mirado. Sí, os puedo poner... la mandaste. Aquí luego a la tarde, ahora ya no, porque ya... Vale. Solamente que ver eso, gracias. Luego a la tarde os pongo la grabación de esto, por si queréis volver a verla, y un vídeo, como digo, y también eso, el enlace a esto, ¿vale? Vale, Muy bien. Y bueno, pues nada más. Pues nada. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Luis. Ha sido muy interesante. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. A ver, ¿por qué no me funciona esto? Ahora. Ahora.